Dicen que desde que el célebre Matías Pérez voló por los aires, en cada pueblo o ciudad, otro Juan Pérez carga historias que contar. El mío de hoy es real, tanto que dominaba la versificación y en la oratoria marcó época, hilvanando palabras para traer al presente o despedir la memoria de los hijos de Camarones y más allá. Solo que no se llamó Juan, y sí Jaime. Y sí, cargó el apellido Juan Pérez. Se lo debe a algún aduanero que desvirtuó el suyo real. Así que vayamos en busca de la memoria perdida de Jaime Ginés, como muchos lo recuerdan. Un Juan Pérez en Camarones. Primera parte. Cuando mi abuelo fue a inscribirlos, los inscribieron mal porque aquí interpretaron que Juan Pérez se escribía con M antes de la P como es natural, la regla ortográfica, ¿no? Y terminado en Z. Y entonces no es así. Es Juan Pérez con N y al final no tiene Z. Y se pronuncia Joan Pérez. Joan Pérez. Así es como se pronuncia, Joan Pérez. Pero bueno, aquí en Cuba interpretaron eso como él era español y ya todos tienen ese apellido. O tenemos, porque los descendientes también lo tenemos. Y ya, que así nos quedamos. Las personas le decían Ginés, 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 pero no era Ginés, él era Juan Pérez Ginés. Y entonces le llamaban Ginés, parece que era más corto, no sé, debe haber sido, sí. Y la española, que era parienta de nosotros, que vino a Camarones varias veces, decía Ginés, ella decía Ginés, Joan Pérez Ginés. Que si aquel palmireño tuvo instrucción, hombre, la escuela pública cubana siempre tuvo renombre y se aprendía de manera eficiente. Él tenía muy presente siempre todas las ideas martianas. Él leía mucho a Martí. Tenía libros, infinidad de libros, porque él todos los libros que veía los compraba, ya fuera de Martí o no fuera de Martí, pero es que él era un gran lector. Era una persona que siempre estaba leyendo todas las oportunidades que tuviera de leer, leía. Y no tenía miedo después de almuerzo y comida. Que las personas siempre dicen, eso no debe ser, no debe ser. A él nunca le sucedió nada. Y él almorzaba y se acostaba a leer, a leer. Y por la tarde a decir sus poesías decía unas poesías muy bonitas, de él y no de él. Porque él todos los libros de poesía los compraba. Él tenía una infinidad de libros horribles. Le gustaba eso, nació con él. Palmira de mis amores, Palmira de los Erice, a la Palmira que quise desde mis tiernos albores. Palmira de caracoles, de hechizos y brujería, la pequeña patria mía de una raza sin colores. Sí, él nació en Palmira. Sí. Ellos vivieron en Cumanayagua y en Camarones, aquí y en Palmira, donde él nació. Él nació en Palmira. Él era palmireño. Pertenecía a la logia Luz de Palmira. Allí era él. Era activo de la logia Luz, era orador de la logia. Era logia y orador de honor de la logia Luz, de la gran logia de Cuba también. Era orador de honor de la gran logia de Cuba. Y natural, como es natural de su logia, él era el orador de Luz de Palmira. De adolescente, Jaime traba amistad con el doctor Alfredo Espinosa, quien lo introduce en las tertulias literarias, donde destacan Florentino Morales y Heriberto Palenque. El doctor Espinosa era muy amigo de él. Ellos aquí se criaron juntos, parece, ¿no? Cuando él vivió aquí en Cienfuegos. Él, para cualquier actividad, enseguida mandaba a buscar a mi papá. Y él venía aquí sábado por sábado a reunirse con el doctor Espinosa, 2 o 3 médicos que eran amistades de él, el oculista, ¿cómo se llamaba? Rodolfito Hernández y todo eso. Y ellos hacían su peña, como él decía, su peña literaria. Y ahí él exponía sus poesías y pasaban un rato agradable.
una mañana y así, después se iba para Camarones. Eso era sábado por sábado, él venía aquí. Además, se preciaba de la amistad del poeta Francisco Otero y de su barbero Catalino Sánchez Cedeño. Francisco Otero era muy bueno, buenísimo era. Como poeta, mi papá decía que era magnífico, el mismo que mi papá lo decía, era verdad, Francisco Otero era magnífico. Pero Catalino Sánchez no era poeta, él era un barbero. Él era un buen amigo de todas personas en Camarones, pero bueno, no tenía esa cultura, podríamos decir. Él lo que era barbero nada más, y músico. En 2 ocasiones, Jaime Ginés integró la comisión que viajó a La Habana a pedir la carretera entre El Paradero y San Fernando de Camarones. Recuerden que el término quedó relegado desde la construcción del ferrocarril. Bueno, de eso yo recuerdo poco, yo sé que fueron. Y fue después cuando hicieron la carretera de Camarones, que no había. Era un camino vecinal que cuando llovía se ponía más intransitable. Y después Prío Socarrás fue el que hizo la carretera de Camarones. Sí. Muy bueno, muy bueno. Prío Socarrás. Yo me acuerdo de eso. Y en cualquier acto público que hubiera, él siempre, inclusive hasta el cura de la Iglesia Católica, cuando daba sus actividades, lo invitaba a él para que fuera a orar allí, a hablar, que todo el mundo se quedaba así porque los curas no tenían esa relación pública, ¿no? Y el cura iba personalmente a mi casa a invitarlo a que fuera a la iglesia a hablar en actividades de la iglesia. Sí, los comisionados viajaron a la capital en 1947 y 1949 para entrevistarse con los presidentes de la República, Ramón Grau San Martín y Prío Socarrás, pidiendo la necesaria carretera. En la ocasión de 1947 los acompañó Jesús Menéndez, quien durante sus visitas al término entre 1939 y 1940 trabó amistad con Jaime y el resto de la delegación. Conversaba con todo el mundo que fuera a conversar con él. Sí, él tenía eso. Él era una persona que conversaba mucho. Él le gustaba conversar mucho. Sí. Con todo el mundo. Fuera el más pobre, el más desarrapado, como se puede decir, era amigo de él. Sí. Sí. A mi casa iban personas de todo tipo, más pobres, menos pobres, más cultas, menos cultas, no sé. Todos eran amigos de él, todos. Y había que cubrir una necesidad, él ayudaba a quien fuera. Yo me acuerdo que los muchachones así, que como a él le gustaba ir al río a pescar, se apegaban a él. Y en mi casa iba diariamente, él llevaba un mulatico, me acuerdo, que se llamaba Evaristico, a almorzar todos los días a mi casa, porque no tenían en su casa. Eran unos cuantos hermanos, con poca entrada. Y ese andaba con mi papá hasta para el río, se lo llevaba para el río, para acá, para allá. Y él iba a almorzar diario en mi casa, yo me acuerdo de eso. ¿Se sentaba a la mesa con ustedes? Sí. Mi papá era así. Y le encantaba cocinar e invitar a todas sus amistades, todas las cosas especiales. Hacía unos macarrones, porque lo que hacía eran macarrones. El chivo le gustaba mucho. Compraba chivo, los mataba. 2 o 3 pesos que le costaba un chivo en aquel tiempo. Y siempre a las mesas eran unas cuantas personas, no eran pocas, unas cuantas. Todas sus amistades. Ámame así de lejos, imposible para mi corazón, que irremediable comulga en sus delirios con su suerte. Da al olvido tus penas, ya que nunca tornarás a mi vida sola y trunca, que en tu amor se recluye hasta la muerte. Él, como era orador, para cualquier acto enseguida lo invitaban. Si iba a inaugurar una escuela, si era una actividad política, cualquier cosa,
enseguida lo invitaba y él participaba ahí, como no. Y fue secretario de la Sociedad Liceo muchos años, muchos años. Yo recuerdo que en el día de la Candelaria, que había tanto frío, y hasta que no pagaba a la orquesta no podíamos ir porque él era el que le pagaba a la orquesta como secretario del liceo. Y había unos fríos en ese tiempo, en las fiestas de Candelaria el 2 de febrero, que iba al Aragón mucho allá y todas esas orquestas buenas. Y él le pagaba junto con el presidente y hasta que no pagaba, como a las 4 de la mañana nos íbamos de allí. Yo me acuerdo de eso. No podía yo entrar como niña al baile. Había que estar fuera con mi abuela, con mis familiares mayores, qué sé yo. Pero había que esperarlo a él, mi mamá y yo. Conozca nuevos detalles de este Juan Pérez palmireño, camaronense o cienfueguero en el siguiente programa Semilla Nuestra.